Bueno, continuamos hoy. Vamos a ver la parte de las mallas espaciales para la parte de la aplicación que ustedes deben hacer con una cúpula. Básicamente es eso. Eh, Obviamente tiene, digamos, una trayectoria un poco lejana todavía cuando no había la parte de la computación. Obviamente era un poco dificultoso porque la solución exacta es una. Perdón, tengo un lapicito. Una estructura de cerca espacial, básicamente. Esa es la parte exacta, si vale el término. Pero, si bien es exacta, es poco práctica, definitivamente. Entonces se hace una asimilación a superficies, básicamente, y a partir de ello se soluciona una cercha espacial, básicamente. Se refiere a eso, pero reitero de que no tiene una aplicación práctica. ¿Por qué razón? Vamos a ver por qué no es práctico este tema. Lo siguiente, la solución es esa. Obviamente que si nosotros tenemos, por ejemplo, la figurita que vamos a ver, esta, por ejemplo, todos los elementos tienen tensiones diferentes directamente. Es el motivo, la razón, en fin, todo ese tema de que, si bien es exacto, pero reitero que no es práctico, porque la parte de construcción, cada uno de ellos sería diferente, cada uno de los elementos. Y obviamente eso ya no es, digamos, desde el punto de vista constructivo, en fin, todo eso se complicaría directamente. Entonces lo que se hace, reitero, es lo clásico, si vale el término, es tener miembros inferiores, superiores y del medio diferentes, pero el resto son iguales. A ver, las tensiones, si nosotros hacemos una malla espacial, van a ser diferentes para todos ellos. Pero una cuestión práctica, tener elementos, ya sea por el costo de los materiales, en fin, complica definitivamente y no justifica, si vale el término. Ese es directamente por qué no se aplica la parte de una cercha espacial, por la parte de practicidad que tiene que tener la parte de ingeniería, ¿no? Directamente esa es la razón, el motivo para no hacer, digamos, malla espacial, es eso. Tenemos un montón de elementos, ya sería para comprar, en fin, todo ese tema realmente complica, ¿no? Directamente, entonces esa es una de las razones por qué no se aplica la parte de una cercha espacial. Pues bueno, no hay ningún problema. Entonces esa es la figura, la razón, el motivo directamente de que no aplicamos. Esto es por eso que hablamos de una asimilación a estructuras continuas, básicamente. Y obviamente para eso se utiliza algunas algunos ejemplos típicos. Una malla tetraédrica, estamos hablando de esto directamente, de la malla, que reitero, que puede tener simplemente tres componentes. Normalmente las superiores, estas que estamos viendo, EF, esto está en la parte superior, digamos, este en la parte inferior. Eso es en la parte inferior, reitero, y las diagonales son otras. Normalmente, reitero, la parte superior, la parte inferior son diferentes, dependiendo obviamente de acción, compresión, en fin, todo ese tema, y las diagonales en este caso. Estamos tomando el caso de una malla tetraédrica, básicamente. Es eso lo que estamos definiendo. Hay algunos otros que lo vamos a ver, pero nos referimos a ese tema. Muy bien. Aquí tiene algunas características. Esta longitud L, no está hablando. Este es H. Aquí no está, pero no hay problema, podemos señalarlo. Está hablando de esta L, está diciendo esto por si acaso. Esto es L. Eso es L y aquí tenemos H. Entonces, esta dimensión es L. Ahí tenemos L. Muy bien. Entonces, ese es básicamente
elemento estructural que nosotros estamos viendo es ese, en definitiva. Tenemos esa condición y bueno, hay igualdades, en fin, entre las mallas para poder ver directamente las componentes que van a tener. Directamente. Aquí tenemos con la nominación todo ese tema y las inclinadas, básicamente. Son esas dos características y tenemos alguna relación geométrica. Entonces tenemos aquí la parte de geometría para describir directamente la parte de las mallas, para entender el proceso de cálculo. Obviamente asimilamos, lo que se hace es una cáscara con la teoría general o de flexión directamente. Obviamente las características mecánicas, este es el mayor error que siempre tengo con los alumnos, este no es de acero, no es de hormigón, absolutamente nada de eso, siempre tengo esa dificultad directamente, ellos confunden cuando van a defender directamente un proyecto, en fin, todo ese tema, de cómo ha hecho su cáscara, asimiló hormigón, no estamos hablando de hormigón. Obviamente estos módulos vamos a encontrar, por si acaso, específico para este tipo de malla, para cada uno de ellos, el G, en fin, el H, todo eso, el coeficiente de Poisson, todo ese tema se va a encontrar, por si acaso, directamente. Obviamente la teoría, insisto, es de la teoría general o de flexión, que obviamente tiene todos los momentos, en fin, todo lo que hemos descrito, no vamos a entrar en mayor detalle, y hemos estudiado básicamente la parte de las cáscaras con la teoría de flexión. Es la teoría de flexión en la parte de las cáscaras. Pero, insisto, para que se ubiquen, vamos a la parte de justificación. Ya, muy bien, este es el mayor problema que tiene el alumno. Es propio, típico de cada malla que vamos a describir, por si acaso. Lo mismo, esto, reitero, es diferente de los materiales que ustedes conocen. No es ninguno de los que ustedes conocen, por si acaso. Cuando hagan la simulación, obviamente, ustedes no pueden asimilar. No es hormigón. No es hormigón, por si acaso. Aquí es diferente. Tampoco es acero. Ninguno de los materiales, reitero. Aquí va a salir, por si acaso. No hay. ¿Cómo ha hecho? La linera tendría que darse entonces, por favor. Aquí no es nada que ver. Este es específico de esta malla, que reitero, es diferente a lo que ustedes conocen directamente. No es ninguno de estos. Cuando simulen, no hagan eso. Y para mí ya hayan simulado con hormigón. Me fijo ya, chao, cara, ya directamente es 20, 30. ¿Por qué? Porque no estamos simulando ninguna de esas. ¿Por qué razón? Obviamente desplazamiento, ya es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de la malla. Ahí hay un gravísimo error directamente. Entonces no entramos con ese tema de que es alguno de los materiales conocidos, no es ninguno de los materiales que ustedes conocen. Muy bien, aclarado, insisto, reitero, repito que eso no es, por si acaso, ninguno de los materiales que ustedes conocen. Vamos a ver a qué se refiere. Muy bien, entonces, obviamente se calcula como una cáscara, en definitiva, que tiene el corte, bueno, todo lo que compone la parte de la teoría general o de flexión en cáscaras entra para poder asimilar. Obviamente, una cosa es la parte de la teoría y otra cosa es la parte de la práctica. ¿A qué vamos? Que con esto se han hecho miles, con este método se han hecho miles de estructuras de este tipo y ha funcionado. Esa es, digamos, lo que le da veracidad a todo lo que estamos hablando. Entonces, obviamente, una cosa es la parte teórica, otra cosa la parte real ya de aplicación. Entonces, ha funcionado, no hay ningún problema. Esa es la figura clara. Pero, insisto, es completamente diferente el material. No obedece. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ya hay
las simplificaciones, deformaciones, en fin, es otra cosa, ya no estamos hablando. No hablamos ya directamente de la casa. Reitero, insisto, no me presenten el proyecto de la cúpula con asimilado hormigón. Chao, cara, ya, listo, amén. ¿Alguna otra cosa? Chao, no es. Aquí vamos a sacar su característica, por si acaso. Me presentaron, eso es lo que se califica, obviamente, por si acaso. Presentan su proyecto, hormigón armado, listo. Ha bajado al 30, al 20 ya directamente la presentación, porque no estamos hablando de hormigón. Es eso, obviamente que tiene que saber. Cualquier cosa, no. Aquí si estamos haciendo las cosas, es realmente para que ustedes estamos entrenando, para que vayan a ubicarlo a los prófugos y no estar con ellos directamente. Lo mismo, va a la guerra, puta, lo va a disparar a sus amigos, no, eso definitivamente yo no admito. Ahí sí no perdono, definitivamente. Usted me dice hormigón, ya, chao, cara. Ojo. Muy bien, entonces, claro. Muy bien, una vez hecho esta malla, se calcula la malla como está y aquí lo que dice, con las deformaciones, en fin, hay un método para poder entrar, en fin, todo ese tema. Se descompone, se encuentra, obviamente, esto es el método, ustedes no hacen, aquí se va a definir directamente, esto que estamos hablando, los módulos, todo ese tema, y tenemos la parte, obviamente, de todos los componentes que tiene que ver con el tema del comportamiento de la cáscara. Muy bien, una vez que tenemos el comportamiento de la cáscara, lo volvemos tracción o compresión. Obviamente que es eso, en definitiva, no es ninguna otra cosa. Muy bien, aquí vamos a ver ese tema que hemos descrito, cómo es el proceso, en fin, para poder hallar la parte de los parámetros, todas estas cosas lo vamos a ver. Aquí tenemos los triángulos que hemos hecho, ya es la parte de geometría que estamos hablando, tenemos esas condiciones, elemento superior, elemento inferior. Obviamente el N1, que en este caso sería NX para la parte de la cáscara, para no decir N1 es NX de la cáscara, ¿sí? Esto es de la cáscara, de la teoría de flexión. Es eso, ¿qué produce? ¿Cuáles son? ¿Cómo interviene en la parte del comportamiento de este elemento estructural? Es lo que estamos viendo y tenemos esta condición. Entonces la fuerza, estamos hablando, lo concentramos, si vale el término, esta fuerza lo concentramos en todo este espacio y tiene esta resultante, básicamente. Lo mismo, la parte superior, la parte inferior, obviamente, son, por analogía podemos sacarlo. Y obviamente esto simplemente es estática, no tiene mayor pero, aquí simplemente estamos hablando de estática. ¿De qué estamos hablando? De estática, nada más, no hay ninguna otra teoría, absolutamente nada, definitivamente. Entonces tenemos, reitero, aquí el N1 produce, por supuesto, esa condición. Lo mismo para la parte del N2, en el otro sentido, directamente. Hay algo similar, nuevamente se hace la descomposición y tenemos básicamente las fuerzas que se producen para la parte de la componente en la dirección Y, las normales. Eso es lo que estamos viendo. Tenemos el esfuerzo que produce N en este caso, reitero, para no perderse, bueno, ¿yo qué hago? No, esto estamos hablando de NY, por si acaso, en la teoría de flexión. Aquí es ya para la cáscara directamente, por si acaso. Simplemente eso. La nominación, la nomenclatura, simplemente no tiene ninguna otra cosa. Y obviamente todos los elementos que compone van a provocar tracciones, compresiones, en fin, todo ese tema. Aquí es estática. No le vamos a dar mucha. Lo mismo, empezamos a descomponer todas las fuerzas que tiene. El corte, por supuesto, que va a producir. Tenemos el corte que produce. Ahí tenemos.
las componentes que produce, pueden verlo. Q1, Q2, obviamente van a producir compresiones, en fin. Ahí tenemos las otras fuerzas que se producen. El momento, cómo llega a provocar directamente, descomponiendo las fuerzas en tracción y compresión. Obviamente va a ser esa. Parte superior, dependiendo de cómo aplicamos, aparece tracción o compresión. Directamente ahí vemos la descomposición de las fuerzas para tener tracción o compresión. M2, en fin, este es en el sentido, simplemente aclararle, este es en el sentido Y, por si acaso. Es MY. ¿Sí? Esto es igual a eso. ¿A qué vamos? Cuando usted utiliza ANSYS, no le va a salir esto, le va a salir este otro. Usted tiene que saber de qué estamos hablando para poder reemplazarlo en la parte de la cáscara. A eso se refiere, directamente aquí. ¿Cómo reemplazamos? Obviamente reemplazamos con esto. No le va a salir M2, no le va a salir esto. Tiene que saber entonces de qué está hablando, básicamente. Es eso. En definitiva, no tiene ninguna otra cosa. Ahí hacemos la descomposición de las fuerzas y tenemos esos resultados. Obviamente, entre el H tenemos, si dividimos entre el H, descomponemos en tracción o compresión. Básicamente es eso, no tiene ninguna otra cosa. El nudo E, obviamente el equilibrio, en fin, todas esas cosas. Tenemos el momento de alabeo, lo mismo se descompone. Ahí tienen el detalle. En el otro sentido, en fin, todo ese tema. Tenemos la parte de las descomposiciones. Esto es estática, no vamos a dar mayor empeño porque es estática en definitiva. Y bueno, con todos esos, entonces aparece. ¿Qué compone? ¿Qué cosas interviene en la barra AB que hemos descrito? Aquí tenemos este parámetro que lo vamos a ver directamente, hemos visto ya anteriormente, y obviamente tiene que ver, ojo, aquí si quiero encontrar tracción o compresión, reitero, esto es NX en el programa, esto es NY, MX, MY, ¿sí? Esos valores voy a encontrar con la parte de las cáscaras, básicamente, ¿sí? Y obviamente estos parámetros los vamos a ver. Entonces son esos componentes los que nosotros manejamos, por si acaso, para la parte de la solución de la malla espacial. Muy bien. Hemos resuelto la parte de todas las fuerzas que componen, con todos los componentes, reitero, con todos esos. Esa es básicamente la parte de la composición de cada uno de las barras que componen. Equilibrio de la malla, obviamente aquí tenemos la parte de ver, en fin, todo ese tema, para poder ver cómo está. Y obviamente están en equilibrio todos ellos. No es una comprobación que siempre se debe hacer, sí, indiscutiblemente. Entonces tenemos el que está totalmente equilibrado y punto. Muy bien. Y hemos definido, ya hemos visto, ya hemos descompuesto todas las fuerzas que intervienen en cada una de las barras. Ahora sí, vamos a lo que hemos hablado. Aquí reitero, no es hormigón, no es acero, no es de los elementos. Vamos a ver de qué compone. Para eso está basado nuevamente en la teoría para poder ver. Muy bien, aquí decimos que esta fuerza, debido a la normal, tiene este valor directamente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la parte inicial, ¿sí? Vale, sin que se deforme. Obviamente aparece el fenómeno, esta solicitación, si se vuelve por si acaso esto, de lo que era, estamos en esta condición de desplazamiento que ocurre. Muy bien, entonces, el alargamiento AB es A' más BB'. Y obviamente es ese desplazamiento
es la longitud entre AE. Aquí estamos hablando de la, ojo, aquí sí, el área esta área es el área de la sección transversal de la barra. Y el E también es de la barra. Esto es de la barra, por si acaso. Estamos utilizando acero. Ah, muy bien. Es el E del acero, ¿sí? Y tiene esa connotación. El A, sección transversal de la barra que estamos usando. Puede ser un tubo, puede ser lleno, en fin, todo ese tema. Es SA, por si acaso. Área de la sección transversal. Y el E es el caso claro si es de acero, hormigón. Hormigón podría, pero casi no tenemos. Puede ser acero, aluminio o algún otro componente de lo que ustedes conocen en el tema. Muy bien, entonces ahí decimos que este deformación, perdón, desplazamiento, no es deformación, desplazamiento. Una que ya hemos hablado. Uno es desplazamiento, otro es deformación. El desplazamiento es eso, obviamente. Tiene que ver con la fuerza y obviamente dependiendo de sus características mecánicas del acero y también de su módulo elástico. Muy bien, entonces tenemos eso. Y obviamente encontramos aquí sí la deformación. Es el inicial entre el L, ¿sí? Toda la deformación obedece esto, pero como son materiales iguales, entonces encontramos simplemente para BB, uno de los lados, y obviamente es la mitad. En ese caso, si dividimos entre dos, es esta, directamente. Muy bien. Para poder ver las otras componentes, queremos ver las otras componentes, por lo que nos vamos, aquí hemos descrito, estamos hablando de esta, bueno, qué valor tiene esta, en fin, todo ese tema, y vamos a descomponer eso para poder verlo, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos, obviamente, las otras componentes, tenemos que obedece a esta fórmula para el desplazamiento de D segunda en el sentido Y, si vale el término, como podemos ver. Y encontramos también la deformación en el sentido Y, en el sentido X, si hemos visto, y en el sentido Y obedece esta forma. Muy bien. Aquí obviamente hay convención de signos para compresión, acortamiento es negativo y para tracción positivo. Según la ley de Hooke, obviamente las deformaciones obedecen esta fórmula. La tensión en X menos el coeficiente de ecuación por la tensión en Y entre su módulo elástico y de similar forma para la dirección Y. La deformación completa, por supuesto, de acuerdo a la ley de Hooke, es esta. Hemos visto simplemente en un sentido, ahora estamos viendo en los dos sentidos. Aquí sí ya nos referimos, por si acaso, su módulo elástico de este elemento. Aquí sí ya es sus módulos elásticos de este elemento. Ya no es hormigón, no es acero. Aquí estamos viendo directamente cómo es. Entonces, como en el sentido Y no es solicitado, obviamente, cero. Aquí es cero, aquí es cero, y esta es la que tenemos directamente en las deformaciones. De aquí podemos despejar la parte de los es. Y tenemos la relación, por si acaso, el EX obedece esta fórmula, EX, aquí ya. Claro, señor, este es el EX en el sentido X. Obedece esto, por si acaso. Este es su X, no estamos inventando absolutamente nada. Aquí sale de la formulación, X es esto, e Y vale este, por si acaso. ¿Sí? En los, perdón, simplemente la deformación, pero lo que nos importa en este momento es este, directamente. ¿Sí? En el sentido X. El módulo elástico estamos viendo. Ojo, tener cuidado. Nada, no, este no es igual, ¿no ven? Este no es igual. Es diferente, cara. Es diferente, nada que ver. Entonces, no confundir este tema.
He dicho, esto es diferente a este otro. Entonces no ven aquí, es hormigón, chaucar. Es diferente directamente. Sí, esa es la parte importante para poder entrar. No es el mismo. En ningún momento es el mismo, es diferente. Este no es igual a este. Muy bien. Entonces, tenemos, reitero, ese tema de encontrar. Aquí también estamos encontrando el coeficiente de Poisson, pero ya de este elemento de la malla. Muy bien, ahí tenemos todo este tema que es un tercio, básicamente. Es un tercio. Aquí ya sale de todas sus formulaciones, haciendo la ley de Hooke, en fin, todo ese tema. Despejando de acá tenemos este valor. Es un tercio, por si acaso, en el sentido Y. En el sentido X hemos encontrado este, y en el sentido Y este otro. Haciendo todas estas cosas, no vamos a entrar nuevamente, cada uno de ellos similar a lo que hemos hecho antes, directamente se llega a lo siguiente. Aquí se hace todo ese cuento, ustedes lo van a ver para el tema de entrar. Tenemos, muy bien, la lámina de sustitución, hay alguno, este autor, Brick, calcula y obtiene este, que es diferente al que hemos encontrado, por si acaso. Hay una discrepancia de los autores, es diferente. Pero es pequeño, no ha producido mayor distorsión, si vale el término, respecto a la teoría. Del torsor obtiene esta cantidad, pero reitero, no invalida el método que estamos utilizando, no invalida, en definitiva. Son pequeños y no asemella, básicamente, son pequeños los torsores. El momento de alabeo que nosotros llevamos directamente es pequeño y no le asemella, si vale el término, no invalida la parte del método que estamos haciendo. Muy bien, entonces aclaramos ese tema de que todos coinciden, no coinciden. Y finalmente, dice que el módulo elástico, ojo, la altura, lo mismo. Esta es la altura, básicamente, es la altura de la cáscara para la asimilación de la malla tetraédrica, es esta. Su módulo elástico es esta, cara. El coeficiente Poisson y su módulo elástico transversal es este, por si acaso. ¿Sí? Esta es la característica que deben emplear para simular la cáscara. Estas son las características mecánicas, por si acaso. Esto, reitero, se demuestra que el E'X es igual al Y igual a este. Lo mismo, Bx, en fin, en Y es esto. Pero reitero, aquí no es para una información. Aquí, obviamente, esto es para que ustedes apliquen. Esa es la figura clara. Tienen que aplicar esto, no tienen que aplicar hormigón. Ya, chao, cara. No hay hormigón. Aquí no es hormigón. Aquí están los valores, por si acaso. Aquí están. ¿Qué cosa tienen que emplear en el ANSYS? Estos valores. No me vengan aquí con hormigón. A la pavada. ¿Para qué es la clase? Muy bien. ¿Qué es? Aquí para poder ver. No entiendo. H entre L es el beta, directamente. ¿Sí? Ahí tenemos esa condición. Longitud de las barras. Ahí está la longitud de las barras. Sección de las barras. Aquí, obviamente, módulo de elasticidad. Claro, se ha equivocado, ¿no ve? Aquí corregimos, claro. Corregimos. Este E es, no es A. Módulo de elástico. Este es el módulo elástico del material. Sí, ese es. Canto de la malla, el B es eso. Bueno, no tenemos ninguna otra variación. Utilizan esto para la parte de luego, descomponen las fuerzas para poder ver si realmente estamos dentro de la realidad. Ese es básicamente el tema de la parte de las mallas. Bueno, hay alguna corrección, en fin, todo ese tema que, bueno, ya son pequeños directamente, no hay mayor problema, desfavorable, en fin, hay alguna cosita que se arregla, pero normalmente ya sobrepasa, básicamente, ya son
pequeñas cosas que se hacen, hay alguna aclaración respecto a esta corrección básicamente que habla para la parte de las tensiones o compresiones, tensión y compresión en la parte de las fallas, por si acaso. Simplemente eso. Ahí tenemos una ligera corrección. Muy bien. Por hoy lo dejamos acá. Mañana vamos a ver las mallas de pirámide cuadrada, pero reitero, lo importante para mí, para que no aparezca trend, ¿de qué? Lo que se ve se anota, cara. Yo lo siento mucho, pero lo que se ve se anota. Aquí no hay naranjas, cara. Usted no usa esto en la malla, su máxima nota puede llegar a 20 por si acaso. Su presentación es 20, cara. No ha usado este, por si acaso. ¿De dónde sale? No, 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 no. Aquí tengo bronca, no, nada, hijo. Aquí para eso es ingeniero. Para eso estamos formando de ingeniero. Si te va a tabear aquí, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido? Tiene que entender para poder utilizar. Si no entiende, ¿para qué? ¿Cuál es el tema? Que venga aquí. No es que Linera tiene que sumar. No, 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 no. Estamos formando ingenieros. No hay esto. No han utilizado esto, reitero. Su nota máxima, por muy bien que esté, aquí está por si acaso. ¿Por qué? Porque no hay esto. ¿Para qué? Estamos entrenando ingenieros, no zapateros. Esa es la razón, el motivo. Aparece su nota máxima. Por mucho, excelente, muy bien. ¿Por qué razón? Porque no ha utilizado. Esas son por si acaso. ¿De dónde se califica? De este tipo de cosas. Muy bien, si hay alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, los exámenes también van a ser orales por si acaso, de acuerdo a lo que lleguen, empiezan a entrar por si acaso. El primero que entra, en fin, todo ese tema es oral, aquí no hay. Ya vamos a corregir, ya les voy a pasar la primera del edificio, ya se les voy a pasar las notas. No sé si tienen algún comentario, algo para decir. Si no tenemos nada, entonces podemos ir a tomar desayuno y nos veríamos mañana para continuar este tema. Obviamente ya tenemos la parte de la presentación de los dos proyectos de la parte puentes. ¿Alguna Dije pregunta? una preguntita. Sí. Teníamos que hacer un simulacro de cómo va a ser la defensa. ¿Eso se va a hacer mañana? No, 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 pues ya tenemos tiempo para eso, no hay ningún problema. Bueno, yo no creo que sea mayor problema. Ahora mismo directamente ya le preguntaría, a ver, hacemos simulacro en este momento, señorita, con usted. A ver, hágamelo Perdón. los trechos. No, tranquila, señorita, tranquila, es un simulacro. A ver, Ay, hágamelo los trechos rígidos del edificio alto. A ver, explíqueme cómo es, en fin, ese es el examen. A ver, hacemos como usted el simulacro, señorita. A ver, hágamelo y me lo pasa por el WhatsApp directamente su respuesta. O me empieza a hablar y me dice cómo es la parte, a qué se refiere, cuándo se considera eso. Explíqueme eso, a ver, por favor. Así es el examen. Dele, señorita. ya, bueno, estrechos rígidos tiene que cumplir ¿cómo se le dice? La viga y la columna. Tiene que ser viga fuerte, columna débil, para poder realizar y poner en el programa trechos rígidos. ¿Cuánto es la inercia de la viga pared, qué sé yo, del muro pared respecto a la viga que los une? Esa es más, la definición exacta es esa, señorita. Ya, y que no sabría decir esa parte exactamente. Ya, ese es el examen, no ha contestado. Ese es su examen por si acaso, si fuera un supuesto caso. No es su examen ahora, simplemente simulacro, nada que ver, señorita, simplemente para salir de dudas. Ese es el tipo de examen para cada uno de ustedes. Reitero, lo que se escucha, eso se anota por si acaso. Son dos preguntas, una pregunta simplemente porque no tenemos mucho tiempo. Creo que ahora podemos hacerlo tal vez un poco más porque creo que vamos a tener tiempo. Yo no me hago ningún problema, por si acaso. Pero ya presenten las otras, tenemos ya la fecha definida, presenten esa fecha. Si terminamos esto, ya vamos a entrar a la parte de las defensas, por si acaso. El formato de los exámenes es eso, lo que acabamos de hacer. Y si hay algo, ustedes lo pasan una hoja y lo pasan al WhatsApp directamente para poder verlo. Si es que hay alguna cosa que no podemos. O finalmente
consíganse el lapicito, me pueden explicar directamente. Yo pensaría, yo preferiría directamente que ustedes lo hagan. Vamos a ver, vamos a tener una interacción. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, buen día. En las propiedades Buen día, señorita. mecánicas, un tercio que dijo que era. El coeficiente de Poisson. Obvio, a ver. Volvemos, señorita, volvemos, señorita. A ver, en el ANSYS que ustedes van a utilizar, le pregunta de esto, ¿no es cierto? El módulo elástico. Esto, reitero, es el módulo elástico. Módulo elástico. El coeficiente de Poisson. ¿Sí? Es el coeficiente de Poisson. Y reitero, en el ANSYS deben colocar estos valores. Módulo elástico transversal. Módulo elástico transversal. Es esta, por si acaso, señorita. Estas cosas son lo que le piden. ¿Para qué? Porque con esto recién encontramos, y esta altura, por si acaso, de la malla, no es una altura. Con esto calculan la altura de la malla que van a meter al ANSYS. Estas son las características. Ahora sí, directamente, esto sí, copia, si vale el término, el comportamiento real de las mallas. Lo que estamos haciendo, la superficie de asumilación, una cúpula, claro, copia. ¿Por qué razón? Porque estamos metiendo su módulo elástico, estamos metiendo su coeficiente de Poisson, estamos metiendo su módulo elástico transversal. Ese sí nos da los... ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué estamos teniendo tan quisquillosos con este tema? Claro, aquí tenemos que ver, tenemos que estar en el tema lineal directamente, desplazamientos lineales, no podemos ir más allá. Si hacemos hormigón, pues estamos hablando de cualquier otra cosa. Eso lo hace Linera, no un ingeniero. Linera, claro, puede ser 2 más 2, 40, ¿no ve? Ya listo, ya termina el cuento. No. Ingeniería, usted se ha equivocado, se le va a caerse en la cabeza. Esa es la ingeniería, es eso. Usted, el número, los números son los que dan la solución. Y obviamente no podemos equivocarnos de números directamente, no podemos equivocarnos. Esa es la figura clara, el celo básicamente de que no, si no hacemos esto, bueno, ¿para qué pues entonces? ¿Para qué? Si no utilizamos lo que dice la ingeniería, entonces ¿para qué nos estamos desarmando aquí explicando que dice que aquí está de dónde viene, cómo viene, por qué viene, de qué defectos tiene, pese a ello que funciona? Es para eso, no es para otra cosa, no es para aplazar a los alumnos, no, es, reitero, entrenar a la gente, a los ingenieros, de que no tengan errores brutales como este, definitivamente. Esa es la razón, el motivo es ese, que reitero, no utilicen por favor. Les estoy diciendo, les estoy comentando, en fin, todo ese tema, no es para aplazar algo. Obviamente, no me puede salir un peligro directamente al mercado laboral sin tener estos conocimientos. Esto estamos provocando, en definitiva, alguna cosa ya no, digamos, que apoyen a la parte de la sociedad, sino es un peligro, es un ingeniero de ese tipo que le da cualquier, no, ese es preferible que se quede pues, ahí de maestro mayor a que esté haciendo este tipo de cosas. Esa es la razón, definitivamente. Nosotros no podemos soltar, hemos formado ingenieros, pero el ingeniero aquí, nada que ver. Esa es la razón, el motivo, por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración? Ingeniería. Sí, adelante. Tenía una duda siempre que estaba, A ver. estaba pensando en la parte de las mallas. Sí. Cuando tiene la parte, como dijo, que es una cercha casi 3D, ¿verdad? Que está reticulado en un cierto espesor. ¿Cuándo se deja de considerar como una cercha? O sea, ¿qué tipo de espesor necesita? No. A ver. No. A ver. Recuerdo que nos dijo eso alguna vez en clases. A ver. Tiene que cumplir un cierto espesor para que cumpla el funcionamiento tipo malla, digamos, ¿no? Un ratito. Reitero.
El que estamos haciendo, claro, no hay condicionamiento, por si acaso. Reitero, la solución exacta es una cercha espacial. Yo no tengo la menor duda. No hay conflicto, si vale el término. No hay ningún conflicto. La solución exacta es esta malla espacial. Esta es la solución exacta. Pero no es práctico. No es práctico. ¿Por qué razón? Y él se comentó de principio. Esta es la solución. No hay duda alguna. No está en conflicto con esto. Nada que ver. Esta es la solución, reitero, exacta. Ya, muy bien. Pero ¿qué pasa con esa exactitud? ¿Cuál es su pero con la parte exacta? ¿Qué problemas tiene hacerlo de una forma exacta? ¿Qué pasa? A ver, reitero, no es que un momento, no, ya, muy bien. Hacemos con la malla espacial que ningún problema. Usted tiene que sacar todos los puntos, todas las cosas para hacerlo la malla espacial, lo puede hacer, ningún inconveniente, no hay problema. Ese es exacto, por si acaso. No hay problema alguno. Esto es el método exacto. ¿Qué pasa con el exacto? Cada uno de estas barras va a ser diferente. No va a ser uno solo, por la parte del viento, en fin, de todo ese tema, por la posición. Vamos a tener, ya, muy bien, 2000 barras diferentes en definitiva, ¿entiende? Vamos a tener, ¿por qué razón? A lo que voy, si quisiéramos hacer exactamente, entonces tendríamos que comprar barras, por decirle, 1000 tipos de barras. Puta, ya es poco práctico. Ahora, la parte de supervisión de construcción, puta, se complica pues, definitivamente, se complica pues, una exageración en definitiva. Para la parte de comprar, de construir, puta, ya, muy bien. Lo que estamos hablando, ojo, definitivamente esto es el exacto, pero no es práctico por lo que estamos comentando. Ahí tengo ya, pongamos que sean 100 barras diferentes, ¿por qué no? No va a ser igual, en definitiva, ustedes pueden comprar, no va a ser igual, va a ser diferente la parte de las tensiones o compresiones que tenga esto. Esto es el exacto, reitero. Hay un método aproximado que ha funcionado. Nosotros estamos haciendo un método aproximado que funciona. Es un método aproximado. Pero para aplicar ese método aproximado, tampoco hay que hacer pues un método lineal. Hay condiciones, en fin, todo ese tema. Aparece que debemos cumplir ciertas condiciones para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, este es un método aproximado práctico, si vale el término. Es un método aproximado práctico. No es un método lineal, no. Este, reitero, ¿qué es lo que le valida de lo que hemos hablado? Se ha hecho miles, o tal vez decenas de miles con este método. Este es un método aproximado. El método exacto es este, pero no tiene practicidad. El método exacto es este, yo no estoy discutiendo. Aquí simplemente es práctico, pero, insisto, usando esto, hijo mío. Si usted usa esto, no hay problema. Es un método totalmente válido. ¿Es exacto? Sí, es exacto este método. Pero este es práctico, si vale el término. ¿Por qué razón? Porque normalmente de todo lo que estamos hablando, simplemente en estas mallas, por ejemplo, que estamos viendo, va a ser el superior un tipo de sección, el inferior probablemente el mismo puede ser diferente y el diagonal. Son 3 elementos solamente. Si hacemos el exacto, puta, tenemos más que sentimientos. Esa es la razón, por si acaso. El método exacto es este, pero reitero, es poco práctico. Es exacto, no digo que no. Y obviamente este es más rápido, efectivo, es eso por si acaso. Nosotros no inventamos absolutamente nada, pero con estos parámetros. No hace, bueno, ya. Consulte la lineal para que si está bien, está mal, por ahí la suma sale nomás cualquier cosa, ¿no ve?
la multiplicación, la suma, no, 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 no. Ese es. Está, no sé si le he respondido. Sí, o sea, mi curiosidad era porque cuando mencionó la malla como una cercha, estaba pensando justamente en modelarlo con un cierto espesor, pero tiene razón en la parte de simulación de material, en función por eso la geometría, y me acuerdo que alguna vez nos dijo eso. Esas son las características. No, es práctico. Exacto, no es exacto. Matemática, no, 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 no. Va a haber, pero estamos dentro de la seguridad. Aquí estamos, si vale el término, mayorando alguna cosa, si vale el término. Este es más seguro. El otro, ojo, siempre, la ingeniería siempre va, pero no, 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 no es ponerlo dos, no, 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 será no, tres o ocho, alguna cosita de eso, pero es práctico, por si acaso. Es eso la ingeniería, es practicidad aparte de ello. El otro es, sí, 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 evidentemente, nadie lo quita de la exactitud, no, no, no. Pero reitero, este tema claramente es con esto. No hacen, bueno, ay, ya, 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 ya. Para el más puede ser eso, ¿no ve? Para que vaya a ser otro, ¿no ve? Aquí los coliseos más grandes que la ignorancia de Evo Morales ahí de Quillacollo, así, ¿no ve, cara? No, 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 ese es el peligro, claro. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.